Buenos días, soy el doctor Juan Francisco Morales Suárez, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Nacional de Historia Militar, respectivamente, así como de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un cordial y afectuoso saludo a los señores embajadores, doctores César Montaño Huerta y Hernán Ponce Aray, quienes me solicitaron muy comedidamente la realización de este estudio. Doctores Mauricio Montalvo Samaniego y Alfonso Morales Suárez, todos quienes nos representan con el mayor honor y dignidad en las legaciones diplomáticas del Japón, Bélgica, Organización de los Estados Americanos y Consulado del Ecuador en Nueva Jersey, respectivamente. De igual forma, un saludo fraterno y solidario a las demás delegaciones diplomáticas y consulares del Ecuador en todo el mundo y al personal que en ellas labora. Vamos a realizar un breve análisis del acontecimiento más importante que celebra la República del Ecuador en el presente año y en la década actual. Esto es el bicentenario de la Batalla del Pichincha, acaecida en Quito el 24 de mayo de 1822. Conflagración bélica esta que significó la libertad política de la Real Audiencia y Presidencia de Quito y la culminación en tal territorio del enorme proceso de libertad continental que inicia para Latinoamérica en su fase de ejecución la ciudad de Quito el día 10 de agosto de 1809, fecha irrefragable para América luego de su primer paso el 25 de diciembre de 1808, actos que se producen como consecuencia de un largo proceso de planificación y difusión política desde 1765 durante la Revolución de los Barrios, el movimiento contestatario urbano más grande de América y continuado a través de la superlativa ilustración universitaria que Quito había alcanzado en su sociedad a través de sus 3 universidades y en especial por la asunción de conciencia revolucionaria de libertad a través de la Escuela de la Concordia liderada por el gran precursor de América, doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. La acreditación del procederato de Quito la establecen las siguientes autoridades realistas, cronistas, historiadores y líderes extranjeros del proceso de libertad continental, entre ellos: 1. El fiscal de la Real Audiencia de Quito, Tomás de Arechaga, en su dictamen penal acusatorio. 2. Los informes estratégicos del presidente de la Real Audiencia de Quito, Joaquín de Molina. 3. La posición de la historia oficial del Imperio Español a través de don Mariano Torrente. 4. El testimonio del viajero inglés William Bennett Stevenson, constante en su historia publicada desde 1825. 5. La historia oficial de la Gran Colombia de José Manuel Restrepo, ministro de Estado de Simón Bolívar desde el año 1826. 6. La declaratoria escrita y oficial de guerra del Cabildo de la ciudad de Pasto el día 16 de agosto de 1809. 7. Los oficios de Miguel Tacón, gobernador de Popayán, de Mariano Cucalón, gobernador de Guayaquil, y del virrey de Santa Fe, Antonio Amar y Borbón, ordenando la represión armada contra Quito el mismo mes de agosto de 1809. 8. Las memorias para la historia de la Nueva Granada del colombiano don José Antonio Plaza. 9. La historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada del también colombiano José Manuel Grot y, entre decenas de otros, 10. La historia de la independencia de Fray Camilo Enríquez, prócer chileno, testigo de los acontecimientos. ¿Por qué se produce la revolución del 10 de agosto de 1809? Dejemos que otro europeo lo establezca. El historiador alemán Eckhard Keding sostiene que fue el movimiento de la Ilustración el hecho sine qua non que constituye el fundamento de la ruptura con el pasado. Tiene sus raíces y su desarrollo en la cartografía, la literatura y la filosofía europea ilustradas por parte de las órdenes religiosas de Quito, nos indica el historiador europeo. Señala que hubo verdadero culto a las bellas letras, la geografía, la filosofía y la literatura clásica. La Revolución de Quito es un continuum de naturaleza continental, sofocado con la invasión militar de Lima, Guayaquil y Pasto. El pronunciamiento de libertad de 1809 genera, por tanto, el ulterior movimiento de emancipación continental. En 1810
arriba al continente americano el general Carlos Montúfar y Larrea y actúa en América, instigando, apoyando y creando las juntas soberanas de Caracas, Cartagena y Bogotá. La declaración de independencia de estas ciudades generalizó la guerra general en toda América. Por tanto, la naturaleza del pronunciamiento de Quito es de carácter continental, así lo reconoce el historiador guayaquileño Camilo de Estruje, quien en una serie de análisis desde varios elementos y puntos de vista establece el procerato de Quito en toda Hispanoamérica. Durante el período 1810 y 1816, es decir, 6 años, los ejércitos de Quito y sus provincias combatieron tanto en el territorio del actual Ecuador cuanto en las provincias quiteñas de Cali, Popayán y Pasto, en las batallas de Pasto, Guaranda, Mocha, Quito, El Panecillo, Ibarra, Cebollas, Tacines, El Palo y la Cuchilla de Tambo, esta última el 29 de junio de 1816, en la cual el ejército realista, llegado desde Lima, Guayaquil y Cuenca, derrotó en forma definitiva al ejército patriota comandado por Carlos Montúfar y otros líderes de las provincias quiteñas de Popayán y Cali, todos fusilados el 31 de julio del mismo año. Por ello, de manera absolutamente objetiva, cierta y documentada, ese momento, es decir, 31 de julio de 1816, termina la lucha y resistencia militar de Quito en sus territorios, no en 1812 y mucho menos en 1809, pero se da origen, por tanto, a la Guerra de Independencia de Hispanoamérica, como hemos reseñado brevemente en los testimonios de las personas que existieron, testificaron, gobernaron y administraron la cosa pública en aquel tiempo. El ejército del rey, comandado por Juan de Sámano, luego de la citada victoria de la Cuchilla de Tambo, llega a Bogotá en octubre de ese año 1816 y permanece hasta 1819, en que fue derrotado el día 7 de agosto de ese año en la gran batalla de Boyacá por el entonces jefe del mando unificado de Venezuela y Bogotá, general Simón Bolívar. Los restos del ejército realista se replegaron a Pasto y Quito, es decir, hacia el sur, y encontramos que los oficiales superiores e infinidad de soldados que capitularon en Pichincha el 24 de mayo de 1822 estuvieron todos en la batalla de Boyacá, 1000 kilómetros al norte, y llegaron en 1820 al territorio de la Real Audiencia de Quito. Se produjo entonces la Revolución Esmeraldeña del 5 de agosto de 1820, en la cual las antiguas tropas del batallón esmeraldeño que actuó en el ejército patriota de Quito y en las guerrillas hasta 1816 se habían reunificado y atacaron y tomaron los 5 cuarteles que habían en la provincia de Esmeraldas, cundiendo la noticia de los acontecimientos por todo el litoral ecuatoriano en agosto, septiembre y octubre, naturalmente, de ese año 1820. La difusión de la revolución esmeraldeña, planificada por su máximo líder, el sacerdote quiteño Ramón Estupiñán y Flores, quien llegó a Guayaquil en septiembre de ese año a instigar a la población, junto con las cartas y proclamas de Víctor Manuel Lavalle, patriota guayaquileño detenido por dicha insurrección esmeraldeña, en la que clamaba de modo reiterado el pronunciamiento de Guayaquil, vistos los triunfos de Bolívar y San Martín en 1819 y 1820, son factor clave para los sucesos posteriores. En efecto, la guerra que estaba en ese momento, 1820, ya en el Golfo de Guayaquil, pues en febrero de ese año el libertador José de San Martín ordenó el sitio de los puertos realistas del Océano Pacífico. Así se produjo el bloqueo de Valdivia, Valparaíso, El Callao y Guayaquil. Sobre este particular, la Academia de Guayaquil, a través del director de Cultura Municipal del entonces, el articulista Melvin Hoyos, en entrevista concedida al diario El Universo el día 17 de octubre del 2016, indica que en las memorias del almirante Cochrane, publicadas en 1893, se relata
que él había bloqueado con 4 naves el ingreso a Guayaquil y planeaba bombardearla a fines del mes de octubre de 1820. Señala el articulista de modo enfático que, comillas, por eso uno puede entender el porqué del apuro de José Joaquín de Olmedo de notificar que Guayaquil ya era libre. En comentarios de nuestra parte señalamos que entonces Guayaquil advierte la necesidad de plegar a la lucha continental por la libertad iniciada en Quito 11 años antes y luego de proclamada su independencia. El día 9 de octubre, es decir, la ciudad de Guayaquil, puso en conocimiento de Bolívar y San Martín los sucesos y pidió ayuda, hecho que ratifica la conciencia de entonces de la realidad continental de la independencia. Guayaquil, en un progreso notable y cambio de su antigua y constante posición, conformó entonces la División Protectora de Quito con los soldados que guarnecían como parte del ejército realista la ciudad de Guayaquil. Luego de ciertos éxitos, fue totalmente destruida dicha división en Tanizagua y en las 2 batallas de Huachi, entre noviembre de 1820 y septiembre de 1821, en que los realistas provenientes de las mismas regiones de la citada división vencieron ampliamente bajo el comando de Aymerich y otros jefes españoles. Por tal razón, la División Protectora de Quito no pudo actuar en la batalla del Pichincha en el ejército multinacional de Antonio José de Sucre, pero sí lo hicieron varios de sus oficiales y soldados sobrevivientes. El general Antonio José de Sucre había sido enviado por el general Bolívar, reorganizó el ejército con unidades colombianas y venezolanas y el apoyo de batallones peruanos, argentinos y oficiales y soldados ingleses, irlandeses, chilenos, uruguayos y de otras regiones de América Latina. Libró entonces la batalla de Tapi en abril de 1822 en Riobamba, triunfando sobre uno de los antiguos oficiales realistas, el coronel Nicolás López, el día 21 de abril de dicho año. La participación argentina fue decisiva en esa batalla que permitió